El hombro es una articulación hipermóvil, multidireccional, y de por sí nosotros decimos los traumas que es inestable. Es decir, ya la hipermovilidad que tiene hace difícil que se pueda estabilizar en todos los planos. El hombro es que lo usamos absolutamente para todo. Hasta que no tenemos una lesión de hombro, no somos conscientes de lo importante que es esa Y hasta que no te pones un cabestrillo no sabes lo que usas la mano izquierda. Efectivamente. Lo que sí que está demostrado es que a mayor número de luxaciones, mayor riesgo de lesiones óseas asociadas. Esa inestabilidad acaba generando posibles lesiones, si no me equivoco, también en los tendones del manguito, porque al final estás tirando todo el día un poco más de ellos y de los ligamentos un poco más de ellos y tal. Yo creo que si igual no te operas hoy, que está muy bien no operarte hoy, pero fortalece y haz cosas. Y luego yo les digo siempre que se observen si están haciendo algo para evitar según qué gestos o según qué dolores, porque muchas veces interiorizamos hacer cosas para evitar un dolor y llega un momento que entras como en una cronicidad y tú asimilas esa manera de actuar. Sí. Y ahí es donde tú estás escondiéndote a ti mismo esa lesión, pero porque puedes vivir con ese gesto. Pero claro, no es lo mismo esconderte una lesión con 65, 70 años, bueno, tu requerimiento funcional es otro, claro, que con 30, 40, 50 años. Que el posoperatorio para cirugías de hombro para inestabilidades es duro. Es duro. Pasamos de una situación de inestabilidad, de laxitud, vamos a provocarte una rigidez. Sí, total. El tercer y el cuarto mes tenemos que aceptar ya alcanzar una movilidad entre un 80 y ese 100%. Vale. A partir de ahí, si la movilidad está muy restringida, a partir del cuarto mes es cuando se encienden las luces, semáforo rojo. Entonces, claro, decir al paciente que le tienes que cortar el bíceps para fijarlo en otro lado, te miran con los ojos así, porque dices, ¿este qué me está contando? Cuando tengo al paciente anestesiado, antes de operarlo, exploro, una vez más, el que voy a operar, pero exploro el sano también. Tienes que ver lo que es normal en ese paciente, porque a veces... Pues muy buenas, bienvenidos otra vez a otro Café con Impulse. Hoy tenemos con nosotros de invitado al doctor Sami Val, que es traumatólogo. Si quieres comentar si tienes alguna especialidad en concreto, aunque yo te conozco por varias índoles, pero... Ya nos conocemos, bueno, gracias Alberto por la invitación. Y bueno, sí, soy traumatólogo, me dedico sobre todo a la trauma deportiva, es donde estoy más focalizado, ya lo sabes, en cuanto a mi actividad médica y quirúrgica. Lo que más hago sí que es hombro, hago también mucha artroscopia de cadera, de rodilla, hacemos también, ya sabes, que cosas de tobillo, pero sobre todo eso, trauma deportiva y cirugía del hombro, que es lo que más me gusta y lo que me he dedicado toda la vida. Muy bien, de eso vamos a hablar largo entendido. De hecho, uno de los principales motivos de traer a Sami hoy con nosotros es que yo hace unos años ya tuve la mala suerte de tener una caída, una lesión que me provocó en el hombro, lo que me provocaba luxaciones de hombro, y luego tuve la buena suerte pues, de dar en la Seguridad Social, en ese caso con Sami, y fue el que me operó el hombro y con que vengo a dar buena cuenta y fe de lo que puede ser, lo que vamos a hablar hoy, que es de las lesiones articulares y inestabilidad de hombro. Hace unos meses hablábamos aquí también de lesiones de tendón del hombro y hoy vamos a hablar de lesiones de inestabilidad articulares. ¿Qué es lo que está pasando con esta articulación del hombro para que tenga tanto de qué hablar? ¿Por qué da tanta guerra, no? ¿Por qué da tanta guerra el hombro? Eso, la otra vez hablasteis de cosas de tendones. Esto, digamos que es, yo siempre, cuando hablamos, venís a cirugías y cosas, os digo, vamos a ver el piso de abajo y luego vamos a ver el piso de arriba. El piso de abajo, digamos, sería la articulación, que es de lo que quieres que hablemos hoy. Entonces, el hombro es una articulación hipermóvil, multidireccional, y de por sí nosotros decimos los traumas que es inestable. Es decir, ya la hipermovilidad que tiene hace difícil que se pueda estabilizar en todos los planos. Tenemos estabilizadores estáticos, digamos lo que son las partes óseas, el labrum, toda esa parte circunferencial, y luego tenemos lo que es las partes dinámicas, que es el manguito rotador, fundamentalmente, es decir, la activación muscular que se produce alrededor. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué vemos tantas lesiones? Pues el día a día, la actividad deportiva. Sobre todo más deportiva. Efectivamente, casi siempre la mayoría de las inestabilidades son secundarias a una lesión traumática de alta energía deportiva, fundamentalmente. Lo vemos
pues eso, las luxaciones, sobre todo las luxaciones traumáticas. Una luxación, la más frecuente es la anterior, la anterior inferior, que era la que tú sufriste en ese momento. Aunque en mi caso no era deportiva, fue traumática a secas. Traumática a secas. Me resbalé y caí mal con el hombro y a partir de ahí ya problemas. Claro. Entonces, claro, pues eso, tenemos esas dos vertientes, pero siempre obedece a un traumatismo, como bien dices. Vale. Y eso, lo más frecuente son las anteriores. Está debatido siempre en los congresos si tras un primer episodio debemos operar, no debemos operar. Eso, pues tú estás en el otro lado, digamos, en la parte no quirúrgica. Sí. Y ya sabes que yo en ese aspecto muchas veces soy conservador de ver el wait and see, ¿no? Ver un poquito, salvo que tengamos unas alertas, tanto en las pruebas de imagen como en la exploración. Alertas en las pruebas de imagen son lesiones óseas, es decir, cuando tenemos lesiones óseas asociadas y el paciente es activo. Activo no quiere decir que sea ya un deportista profesional. Sí. Activo es hacer un deporte convencional, como ir a un gimnasio, jugar al pádel, jugar al tenis, nadar. Claro. Eso ya podemos entrar ya en el mundo de la inestabilidad recidivante, ¿no? En esos casos, pues es cuando ya ese paciente ya es susceptible de una intervención quirúrgica y ahí ya se nos abre un abanico grande de posibilidades de cómo estabilizarlo. Vale. Pues así, a grosso modo, ahora para centrar un poco para gente que no esté muy al día de este tipo de lesiones, o sea, digamos que tenemos como una lesión articular de inestabilidad se da porque al final falla o hemos roto o hemos lesionado alguno de los estabilizadores, ¿no?, que comentamos, ya sean los pasivos, donde entraría pues los huesos, cartílago, el labrum, que es como, habrá mucha gente que no sepa lo que es el labrum, pues es como el menisco de la rodilla, digamos. Es un fibrocartílago que al final cambia un poquito el tema proteico, la densidad, y en todas esas lesiones, cuando estamos hablando de inestabilidad, siempre va asociado, podemos decir que siempre, la mayoría, el 90 y pico %, a rotura del labrum. Vale. Entonces el labrum, digamos que es un indicador, pero asociado a la rotura del labrum podemos tener un arrancamiento de ligamentos, del ligamento humeral, podemos tener lo que hablamos, un despegamiento óseo perióstico, y luego en la vertiente de lo que es la cabeza humeral, un hundimiento. Cuando se produce esa luxación, podemos tener un hundimiento de la cabeza humeral en la parte, cuando son luxaciones anteriores, en la parte posterior, que es la lesión de Hill-Sachs. Vamos a decir algunos nombres raros. Hill-Sachs es un hundimiento en la cabeza humeral posterior, que se produce pues choque, el hombro se sale hacia adelante, pues en la parte posterior choca y hay un hundimiento. Yo lo tuve. Y ahí entraremos en las técnicas que se hacen para que la gente entienda un poco. Y luego por la parte de delante, esa lesión del labrum sería la de Bankart, que habrá mucha gente que esté diagnosticada de eso. Y esos son como los dos tipos mayoritarios de lesiones que tenemos, ¿no? Claro, cuando les hacemos una prueba de imagen, una resonancia, que es lo que se suele hacer una resonancia, lo que vamos a ver fundamentalmente son lo que tú acabas de nombrar. El radiólogo nos va a informar en esos casos de lesión de Bankart y de Hill-Sachs. Suelen ir muy asociadas la una con la otra. Entonces, esos ya son los indicativos. Cuando tenemos esa combinación, yo creo que difícilmente el paciente se escapa de un quirófano. Ya. Ahí luego tienes que ver un poco el contexto. Claro, pero ya cuando tú tienes una lesión de tipo Hill-Sachs con un hundimiento, con un Bankart, si es ya Bankart óseo, porque el Bankart puede ser Bankart que es solo el labrum, y cuando va asociado también a una lesión de la parte anterior de la glena, para que nos entendamos, la glena, donde articula la cabeza humeral, tiene como una forma de pera. Vale. Entonces digamos que esa barriguita, la parte anterior de la barriguita de la pera, la quitamos. La quitamos cuando se produce el Bankart óseo. Vale. Entonces en ese tipo de lesiones pues es difícilmente, ya te digo, será quirúrgico el paciente, pero ahí tendremos que valorar qué tipo de cirugía le hacemos. Vale. Luego el paciente, aparte de los síntomas de se me sale el hombro o tal, ¿cuáles son los síntomas más característicos que suele tener la gente? Pues tipo el cajón desastre del dolor subacromial, por ejemplo. Es un buen cajón desastre, sí. Eso ahí entra todo, ¿no? En el hombro. El dolor subacromial pues es como una tendinitis, bursitis, bursal, que irradia cara anterolateral del hombro y no tiene por qué luxarse. Lo que pasa que el hombro, esa pequeña recolocación que hacen esas estructuras lesionadas,
no lo tienen. Entonces tú lo recolocas con el manguito rotador, lo recolocas, se autorrecoloca y eso a la larga va dando esas tendinopatías y esos síntomas. Y puede dar incluso pequeñas roturas de tendón en la parte de arriba. Vale. Una vez que llega el paciente a la consulta tuya, se le preguntan una serie de cosas acerca de su sintomatología, cuadro clínico y así, y luego lo más importante será contrastar eso con las pruebas de imagen, ¿no? La más efectiva, que será resonancia o qué es lo que se le suele pedir. Dentro de la resonancia es preferible hacer, si se puede, una artrorresonancia. Si la sintomatología está clara y el paciente ya viene con la resonancia, pues ya nos puede servir igualmente. Muchas veces cuando ya tenemos clara la lesión y es un informe correcto, está bien hecho y vemos las imágenes bien. Pero si de entrada tengo que pedir yo la prueba por la sospecha, suelo pedir ya la artrorresonancia. Vale. Luego, el paciente, pues como yo tuve desde que me lesioné, ya he perdido la cuenta de los años que me lesioné, pero como hace 4 años creo que fue cuando me caí, pero luego tuve como 3 o 4 luxaciones en los 3 años siguientes. Sí. ¿Hay un número de luxaciones que digas, pues hasta aquí, o es el mismo paciente el que dice, ya no aguanto más? Recidivante ya es más de un episodio, es decir, no hay una cifra, hay gente que viene con unas recidivas de 2, 3 episodios, hay pacientes con 20 y pico, episodios de 20 y pico recidivas. Lo que sí que está demostrado es que a mayor número de luxaciones, mayor riesgo de lesiones óseas asociadas. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que os comentábamos al principio, cuanta más lesión ósea tenemos, más compleja es la reparación y más posibilidad tendremos después probablemente de recidiva tras la cirugía. Claro. Es decir, todo se puede complicar más. No es que al paciente nosotros ya, pues lo que te comentaba, yo no soy de meter el bisturí rápido, pero hay lesiones en trauma que lo requieren por las necesidades del paciente y por el riesgo potencial de otro tipo de complicaciones. Claro. Después, ojo, y después de una luxación hay riesgos vasculonerviosos. Yo he visto uno en mi vida, pero no es algo frecuente. Pero puedes tener una rotura arterial, puedes tener una lesión de nervio axilar. Es decir, con cada vez que te luxas el hombro, estás jugando un poquito también a la ruleta rusa. Sí, está claro. Y yo además una de las cosas que me cambia un poco el chip a raíz de veros operar el hombro y de entender un poco qué consecuencias puede tener una lesión articular de hombro, y ha cambiado mi forma de dar el mensaje a los pacientes cuando me vienen y me dicen, tengo esto, pero como no tengo muchos síntomas, no me opero. Y claro, yo al principio también tiraba por ahí, pero luego llegué a comprender que eso sería como una inestabilidad. Ese tipo de lesiones nos dan una inestabilidad un poco más marcada, no como como el SLA, por ejemplo, ¿vale? Eso es. Pero esa inestabilidad acaba generando posibles lesiones, si no me equivoco, también en los tendones del manguito, porque al final estás tirando todo el día un poco más de ellos y de los ligamentos un poco más de ellos y tal. Entonces, si no, yo creo que si igual no te operas hoy, que está muy bien no operarte hoy, pero fortalece y haz cosas, luego el día de mañana igual no te operas de inestabilidad, pero te acabas operando más, tienes más papeletas de sufrir una tendinopatía o una lesión de tendones. ¿Puede ser así? Efectivamente, hombre, el peor escenario es que tengamos que operar, lo que dices, una inestabilidad con una rotura del manguito. Sí. Entonces, que tengas que hacer una reparación articular y una reparación del piso de arriba, una rotura completa de un supraespinoso, que en algunas situaciones lo hemos tenido que hacer. A mayor edad del paciente, sí que tenemos más riesgo con las luxaciones de rotura del supraespinoso. Vale. Sobre todo eso se dispara a partir de los 60 años. Sí. Ahí sí que, ya de base, sin luxaciones ni nada, ya lo tienes. Lo tienes, pero además con una luxación que ocurre, que el manguito, sobre todo el supraespinoso, con los años tiene más rigidez el tejido. Y a mayor rigidez, si tú tiras de él en una luxación, pues secundariamente se podrá romper. Sí, vale. Genial. Para dar un poco más de info a la gente de esos, si hay una serie de factores o condicionantes para elegir tratamiento conservador o quirúrgico, ¿qué es lo que sueles tener como más en cuenta? ¿Solamente o sexo del paciente o edades, deporte, todo en general? Es un conjunto de todo. Sobre todo es la actividad, la demanda que va a tener ese paciente para su día a día. Dentro de las actividades deportivas, ¿qué tipo de deporte hace? No es lo mismo una persona que hace running que una persona pues, que juega al rugby.
o que juega al baloncesto, un futbolista o jugadores de voleibol. Entonces, Sí. ahí va a depender un poquito de esa necesidad para su actividad deportiva. Eso por un lado. El factor edad va ligado a lo que hemos dicho. O sea, Sí. no tiene por qué. Podemos operar de inestabilidad a un paciente de 50 años y de 15 años. Quiero decir que eso va a Sí. depender. Cada vez la gente hace más deporte Claro. y, afortunadamente, y tiene más requerimientos funcionales, Sí. tanto de hombros como de rodillas, caderas. Entonces, el hombro es que lo usamos absolutamente para todo. Hasta que no tenemos una lesión de hombro, Sí, no no nos somos enteramos. conscientes de lo importante que es esa Y hasta que no te articulación. pones un cabestrillo no sabes lo que usas la mano izquierda. Efectivamente. Pensamos que es la mano tonta, pues no, se usa para todo. Y otro mensaje también que me ha cambiado mucho con los pacientes es que ese factor de yo ahora hago, y estoy llevado al hombro o llevado a la rodilla, por ejemplo. Yo ahora no hago deporte de hombro, no hago deporte de mano, pero es que no sabes luego el día de mañana, igual no haces un deporte de mano, pero igual y si el día de mañana te gusta escalar, o si igual tienes un hijo mañana y lo quieres aupar aquí arriba y no tienes, ¿sabes? O sea, es que lo de no me opero la rodilla porque como no juego a fútbol, Claro. pues no me opero. Pero es que no sabes si el día de mañana vas a querer echar una pachanga con tus amigos de pádel y vas a necesitar la rodilla. Pues con el hombro también pues me pasa lo mismo. No me opero porque yo no uso mucho el hombro, trabajo en oficina y con esa vida hago bien. Ya, pues, y el día de mañana sabes si, yo qué sé, vas a hacer otra actividad. O sea, ahí lo tengo como sí, Claro. pero no. Eso pasa, lo que dices, con trabajos de gente que es más sedentaria, que no hace deporte. Y dice, yo así puedo pasar. Pero claro, lo que hay que valorar, yo lo que les digo a los pacientes, lo primero hay que explicarles los riesgos potenciales tanto de operarse como de no operarse. Y luego yo les digo siempre que se observen si están haciendo algo para evitar según qué gestos o según qué dolores, porque muchas veces interiorizamos hacer cosas para evitar un dolor y llega un momento que entras como en una cronicidad y tú asimilas esa manera de actuar. Sí. Y ahí es donde tú estás escondiéndote a ti mismo esa lesión, pero porque puedes vivir Sí. con ese gesto. Pero claro, no es lo mismo esconderte una lesión con 65, 70 años, que bueno, tu requerimiento funcional es otro, Claro. que con 30, 40, 50 años. Claro. Entonces es importante explicar bien y que el paciente se autoevalúe y se observe. Vale. ¿Eso tú crees que es lo que, o sea, el mensaje o la recomendación más básica que se le hace a un paciente que va a ser intervenido sería esa o cuál, qué es lo que más tendría que tener en cuenta un paciente que digas, va a ser operado de hombro? Esto es lo que tienes que tener. Yo les hago mucho hincapié, tú te acordarás, en el posoperatorio. O sea, que el posoperatorio para cirugías de hombro, para inestabilidades, es duro. Es Sí. duro. Pasamos de una situación de inestabilidad, de laxitud, vamos a provocarte una rigidez. Sí, total. Y Vamos eso a es lo provocarte- que más miedo tenía yo en mí mismo. Claro, y entonces eso hay que explicarlo. Es decir, tenemos que estar un periodo de tiempo razonable y hay que buscar esa balanza, ese equilibrio, para que la parte de la biología actúe, pero no nos pasemos Claro. y pasemos de un extremo al otro. Y ahí entráis vosotros. Sí. a Y por eso partir de ese son periodo. 4 semanas de cabestrillo y no 5. Efectivamente, efectivamente. Cuando aumentamos, digamos, el grado de inmovilidad y ese periodo, cuanto más compleja es la lesión probablemente y cuanto más actos, digamos, más actos invasivos hemos tenido que hacer en ese hombro. También según la técnica. Hay técnicas hoy en día que nos permiten ser un poquito más agresivos con la rehabilitación. Yo me inclino más en ese sentido para evitar esas complicaciones de la rigidez Vale. que puedan tener. Yo, por suerte, no he tenido muchas, pero alguna he llegado a tener no completas, de que le hayan tenido que volver a operar el hombro, pero que digas, "Pf, ya llevamos aquí no sé cuántos meses y pues hasta aquí. Pues hasta aquí. Pues por suerte el contexto del paciente le daba para vivir y ya está. Y yo mismo, igual la rotación externa, por ejemplo, que el otro, pues no me noto. Estoy muy bien y juego a pádel y doy gracias al cielo de estar así de bien y genial. Y le pego ya zambombazos a la bola con que está muy bien. Pero entiendo que está ese riesgo y es lo que yo también, por ejemplo, ahora con las otras fisios les remarco mucho Claro. hay que tener los plazos, que ahora iremos un poco con eso, los plazos un poco lo que nos dicen los protocolos, la ciencia de
lo que tiene que estar cumpliendo este paciente, y en cuanto este paciente nosotros creamos que tiene que estar entre aquí y aquí y está por debajo, hay que sacarle la tarjeta amarilla y ver un poco qué está pasando, o no está haciendo los ejercicios, o estamos siendo muy flojos, o yo qué sé, cualquier cosa. También me he encontrado, es verdad, que creo que igual que mucha gente, pues las cicatrices las hace más feas y otros más bonitos y otros más queloides y tal, yo creo que hay gente que tiende por más sí a la misma, fibrosis, sí, eso puede ser así, ¿no? Puede ser, es decir, hay un temas ya más bien genéticos, hereditarios, que hay una tendencia, algún paciente que te viene que lo han operado en otro centro, te dice, me han dicho que tengo tendencia a las adherencias, a las fibrosis. Bueno, no, puede haber una predisposición, digamos, a esa rigidez tisular, pero hay que jugar con esas variables. Y lo que decíamos, ahora llevamos esa tendencia a hacer un poquito más de anticiparnos, a hacerlos pasivos, ¿no? Sí. Por vuestra parte, asistidos, muy controlados, para evitar esas rigideces. Yo soy más, pues, lo que decimos, de soltar el brazo cuanto antes, pero de una manera controlada, pasar de una flexión, luego a una separación, pasamos luego a las rotaciones, pues estamos hablando de la luxación anterior, ¿no? Que es la más frecuente. Entonces es lo que hablábamos, ¿no? Que ahí entráis, en el plano de la rehabilitación, entráis de lleno los fisios, hay que controlar esa manera de rehabilitar, y que todas las cirugías de inestabilidad no son iguales. Sí, total. Eso es así, o sea, por mucho que lo queramos meter todo en el mismo baúl, no. Hay gente que nos permite empezar con los pasivos a las 3 semanas y otro a las 4 semanas y media. Sí, total. Hay pacientes que son hiperlaxos, que tendremos igual que retrasar esos plazos por el riesgo que tienen, pues porque ya puedes plantarte con una flexión de 150 grados igual en la 5ª semana. Y hay que tener cuidado. Sí, hay muchos condicionantes, igual que hay mucha gente que igual tiene muchísimo dolor las primeras semanas y mucho derrame, y hay gente que no, y que enseguida, oye, como si no me hubieran operado. Exacto. O hay gente que tiene más genética o más predisposición a ganar fuerza muscular mucho antes, o que estaba muy trabajada de antes, y hay gente que no. O hay gente que tiene una muy mala biomecánica de base, de que tengo, por ejemplo, la típica persona pues muy cifótica, no sé qué, pues esa persona va a tener otro tipo de movimiento que no. Hay gente que trabaja en ordenador muy rígida, y hay gente que... O sea, son tantas variables que te van a condicionar el cómo de bien vas a empezar la rehabilitación. Eso, que decir que todos los hombros van a ir iguales es... Ojalá. Complicado. Ojalá. Pero bueno, también es lo divertido, ¿sabes? Que cada uno... Claro. Pues que me pase una cosa detrás de otro, que son todas cosas buenas, pero pues cada paciente va así es. avanzando de una manera. De las técnicas que comentabas, ¿cuáles suelen ser las técnicas más habituales en la reparación de estas lesiones? La más habitual es hacer lo que es la reconstrucción, es decir, reparar lo que se ha lesionado, efectivamente. Hacer una buena reparación de Bankart, es decir, despegar todo el tejido que se ha adherido y ponerlo en su sitio. Hacer un equilibrio de las tensiones, porque lo que decíamos, cuando se lesiona el labrum puede haber o una distensión ligamentosa, es decir, está más laxo el ligamento glenohumeral, sobre todo el inferior, entonces hacemos una aplicatura, retensamos un poquito la bolsa inferior para retensar en esa zona anterior. Esa es la reparación. El estándar para mí, en mi práctica, es hacer esa reparación en la parte de delante, y detrás, en la lesión de Hill-Sachs, yo suelo casi siempre actuar ahí, suelo hacer ahí un remplissage. Esa técnica es una capsulotenodesis del infraespinoso, es decir... Explícalo para los mortales, el remplissage. ¿Qué es eso? El infraespinoso es la parte del manguito rotador, digamos, que va un poquito más por detrás del supraespinoso. Como estamos trabajando en la cápsula, veremos la porción articular del infraespinoso. Entonces lo que vamos a hacer es coserlo, digamos, adherirlo en esa zona de depresión ósea que se nos ha producido. Es decir, anticipamos un poquito su inserción para que haga como un efecto de tirante en esa zona. Buscamos como un equilibrio entre la parte anterior y la parte posterior. Los libros nos dicen, cuando tenemos lesiones, el tract glenoideo, el tract es, digamos, la zona de rodadura de la cabeza sobre la glena. Cuando la lesión es off track, que llamamos, es como que está más predispuesta cuando es una lesión enganchante de la lesión de Hill-Sachs, y ahí es cuando, por norma, por regla, deberíamos de hacer esa tenodesis del infraespinoso, ese remplissage. Cuando las lesiones son on track, es decir, cuando no tenemos esa lesión enganchante de la depresión ósea,
ahí es cuando ya está más debatido si debemos hacer el remplissage o no. Digamos que es como una regla que tenemos ahí. Vale, entendido. Vale, una vez que ya hemos operado al paciente, más o menos, ¿cuáles suelen ser los plazos o las fases que se suelen cumplir teóricamente? Teóricamente. Cabestrillo. Vamos a poner un estándar. No te despiertas de la anestesia. Te despiertas. El paciente se suele despertar semisentado, ¿no? Sí, sí. Yo les digo a los pacientes, yo les recomiendo que sobre todo las 2 primeras semanas, por la posición, por el dolor, que duerman un poquito semisentados. Yo les pongo el ejemplo de como si estuvieras una gripe, un catarro, que te pones unas almohadas, mantener el cabestrillo en la posición de 90 grados, poner alguna almohadita detrás para que no se nos vaya el codo para atrás. Sí, sí. Yo parecía Tutankamón durmiendo las primeras semanas. Pero buscas esa posición de comodidad, digamos, para que no te despiertes. También la manera de dormir, que un paciente esté descansado, luego tú sabes que eso influye también en que tengas más o menos contracturas. Entonces, todo eso es como un círculo. Cuanto más confort tenga el paciente, más fácil va a ser después esa rehabilitación que tú le realices. Entonces nosotros tenemos que incidir mucho en la postura. Entre la segunda semana más o menos, yo al paciente le indico que suelte el cabestrillo en el domicilio sin hacer ejercicios, pero que pasee por casa sin el cabestrillo, pero solo para soltar el trapecio, soltar esa zona muscular, y eso también le dará más confort a la hora de iniciar todo. Y a partir de la tercera cuarta es cuando ya empieza un poquito la fiesta, ¿no? Digamos que empezamos ya con los pasivos asistidos, sobre todo la flexión anterior, que es hacer el despegamiento anterior en neutro, sin hacer rotaciones, de manera progresiva. Y la línea para mí es la molestia y el dolor al principio. De respetar al máximo... Al principio, luego ya sabes que hay que ir no respetándolo, pero de una manera más paulatina. Claro. Pero al principio sí que lo respetamos para no generar inflamaciones, que eso puede ser nuestro enemigo al principio. No tener que tirar de antiinflamatorios o infiltrar al paciente, tener que evitar eso en ese posoperatorio inmediato. Y empezamos hacia esa tercera cuarta con el pasivo. El cabestrillo en el domicilio lo suelo quitar en ese periodo, en la cuarta semana. Lo mantengo para dormir. No te voy a decir que de manera indefinida hasta el segundo o tercer mes, pero si el paciente se siente más seguro, no pasa nada. Por elección del paciente. Claro, pues que cuando dormimos... No sabes en qué posición. Claro. Aquí, debajo de la almohada. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿te mueves mucho? Hay gente que se queda así y no se mueve. Pues bueno, si eres de ese perfil, pues podemos Yo me lo retirarlo. tuve que quedar, sí. Claro, entonces si te mueves mucho, mejor llevarlo. Para salir a la calle, ya es donde puede haber un imprevisto, que te resbales, que te caigas, que te empujen. Yo recomiendo que hasta las 6 semanas el cabestrillo se mantenga solo para las salidas fuera del domicilio. Es un poquito esas líneas, digamos, para una inestabilidad estándar. Vale. ¿Y a partir de sexta semana? A partir de sexta semana, pues ya forzamos Vamos tolerando ya un poco más activos, esperamos al segundo mes. En sexta, séptima semana yo empiezo ya con activos suaves sin dolor. Ahí sí que no quiero dolor, para no generar inflamación a nivel de manguito, pues porque eso se ha quedado, es como, claro, el hombro sí que es visible, digamos, la parte deltoidea, vemos la atrofia muscular, pero también se atrofia la musculatura fina, digamos, el manguito rotador, todo eso está atontado. Entonces lo tenemos que reactivar de una manera progresiva. Entonces hay que educar mucho al paciente en ese sentido, que entienda cómo es el proceso desde el inicio hasta ese periodo de 3-4 meses de posoperatorio, que son todo pues salto, meseta, salto, meseta. Entonces eso lo tiene que asimilar, tenemos que seguirlo nosotros en la consulta, pues por si se produce alguna pequeña rigidez, algún síndrome de suacronía, alguna bursitis. Esperamos no tener que infiltrar, pero en algún caso pues tengas que hacer alguna infiltración, pues porque el dolor digamos, nos hace que no podáis avanzar muchas veces en esa faceta fisioterápica. Y eso es un poquito, a partir del mes y medio no llevar el cabestrillo, empezar con los activos contra resistencia sin dolor. Movilidad completa, ¿cuándo se consideraría que estaría bien? El rango completo, e intentamos que sea acercándonos a las 12 semanas. 12 semanas entre el tercer y el cuarto mes tenemos que aceptar ya alcanzar una movilidad entre un 80 y ese 100%. A partir de ahí, si la movilidad está muy restringida, a partir del cuarto mes es cuando se encienden las luces, semáforo rojo de que podemos estar haciendo una rigidez o una capsulitis.
Entonces hay ojo. Hacer una hidrodilatación, por ejemplo, en una inestabilidad no es lo ideal, pues porque estás, digamos que atacando lo que tú has reparado, lo que tú has explicado, has repensado. Pero bueno. Una hidrodilatación es como meter suero, ¿no? Metéis suero a presión en la cápsula para que se estire, para que se estire el globo de agua, digamos. Una capsulitis, para una explicación muy rudimentaria, es la gente entiende una inflamación como algo así, ¿no? Como algo que se hincha. La capsulitis, lo que les explico a los pacientes, es como una inflamación retráctil, es decir, se retrae. Cierra. Claro, y si se cierra la cápsula, perdemos movilidad. Entonces lo que hacemos es meter líquido, metemos un poquito anestésico y luego el líquido, y distender esa cápsula para ganar ese rango de movilidad. Eso sería una hidrodilatación, es un proceso ambulante que se hace con local, normalmente no precisa ni sedación. Pero en situaciones de inestabilidad, de cirugía de inestabilidad, no es lo ideal. Vale. No es lo ideal. Vale, pues tenemos al paciente ese tercer, cuarto mes, ¿ya se le consideraría para dar como el alta médica o laboral? Dependiendo del trabajo del paciente. Si estamos hablando de un trabajo administrativo sin esfuerzo físico, entre las 10 y las 12 semanas el paciente puede ser dado de alta, incluso antes si es autónomo, como decimos muchas veces, ¿no? El paciente te lo pide. Otra cosa ya es el trabajo físico. No es lo mismo tener un trabajo, también trabajos repetitivos, que no impliquen muchas cargas, pero impliquen mucho movimiento de rotación, pequeñas rotaciones, o reponedores, pues todo lo que sea un trabajo físico. Ahí ya varía. Se puede estirar un poco. Claro, a partir del cuarto, quinto mes, y ya si es una actividad deportiva esa es la siguiente pregunta. A ver. Cambia mucho. Cambia mucho. Cambia mucho, claro. Cuando es deporte profesional, pues en algún caso hemos llevado, está un poquito tanto la demanda deportiva, el ansia del deportista, como el problema también pues, de los clubs que tienen esa demanda, digamos, del profesional para que vuelva a trabajar, ¿no? Y es buscar ese equilibrio. En una inestabilidad para un trabajo tipo un baloncesto, un balonmano, un voleibol, antes de los 6-7 meses lo veo complicado, hasta que, aunque el paciente vaya muy bien, en cuanto a movilidad y la haya recuperado. Además suelen ir bien, claro, porque se lo trabajan mucho. Porque están muy trabajados, el fisio hace más sesiones, haces mucho más trabajo con ellos. Pero es que lo que es, digamos, inevitable es la biología. Sí, eso no hay Dios que lo pueda corregir. Lo podemos acelerar de mil maneras, nutrición, factores de crecimiento, pero yo creo que tenemos que esperar a que toda esa cicatrización interna sea conveniente y luego haya una readaptación progresiva a ese deporte. Que entréis también vosotros con no solo con el trabajo de camilla, sino el trabajo de fuerza, el trabajo de ir simulando lo que tú vas a hacer de una manera ascendente. Eso es. Hace poco tuvimos a María, que es una jugadora profesional de voleibol, que lo operaste, y creo que por suerte se nos está viendo. Recuerdo a María y ha vuelto a jugar. Y pues estará por ahí, no sé en qué mes la operarías, yo creo que fue en febrero. O sea que yo creo que se nos incorporó al trabajo un poquito antes, ¿no? Antes de la... Un poco de lo hablado, pero volvemos un poco a lo mismo. Pues te ves bien, encima pues por su profesión, su otra profesión, sabes autotratarte y digamos que eso se conocen muy bien también. Claro, cuando conoces muy bien tu cuerpo puede ser una ventaja y una desventaja según cómo lo manejes. Entonces, que corras más de la cuenta. Claro, los que hemos estado en el otro lado hay que ser buen paciente. No hay nada como estar en el otro lado para tú entender también al paciente y entender su necesidad. Y tienes que ponerte en su cabeza y tener esa empatía para saber transmitirle los riesgos. Y ojo, y cuando ya estamos, a veces puede pasar lo contrario, que el paciente esté y no se vea, ¿no? Y tenemos que animarle. Que vaya por el miedo y la inseguridad. Eso es un riesgo también. Claro. Jugar con inseguridad, hacer un deporte con inseguridad, también puede predisponer a la lesión. Si no se ejecutan bien esos ejercicios de readaptación, eso ya empieza a haber muchas publicaciones en ese sentido, que el miedo, el instinto de protección nos puede jugar una mala pasada muchas veces. Porque luego igual esa gente se incorpora a su deporte donde tiene que tener el cerebro puesto en otras cosas, y entonces es cuando eso no lo has entrenado. O sea, has entrenado mucho con el cerebro puesto en la postura y corregir y que no me duela y el miedo y no sé qué, pero luego tienes que evadirte de eso para hacer
tu deporte. Total. Y en ese sentido, por ejemplo, con María o los pacientes deportistas, ¿cómo suele ser el mensaje que les das? En el caso de que vayan muy bien y que te digan, hostia, Sami, me has operado en febrero, me has dicho que son 8 meses, pero ¿pueden claro, ser 6? sí. ¿Pueden ser 7? O sea, ¿qué recomendaciones juegas? Que entiendo que son algo diferentes. Claro, lo tienes que adaptar al deporte del que estemos hablando. Lanzamiento, Claro, voleibol. y efectivamente, sí es voleibol, pero claro, no es lo mismo entrenar que competir. Vale, sí. O sea, Vale. es que son cosas muy diferentes, Sí, sí, y eso lo total. vemos mucho en la televisión, sobre todo pues lo que más se ve es fútbol, ¿no? Pues que vemos lesiones que aparentemente el deportista puede estar ya preparado por los tiempos evolutivos, pero vemos cómo los minutos, todos los incorporan progresivamente, porque cuando tú compites, digamos que estás a un 100%, no te cuidas tanto, no te defiendes tanto y no te proteges tanto. El entrenamiento tiene que ser progresivo, paulatino y cada vez más, pues eso, vamos haciendo protecciones. Si estamos hablando de voleibol, decimos, bueno, pues cambia un poquito la posición. ¿Tú qué haces sobre todo? ¿Atacar más? Bueno, vamos a recular un poquito, ¿no? En esa posición, igual no jugar tanto con los brazos levantados, vamos a recibir más, es decir, cambiar un poquito la manera de entrenar y de jugar igual al inicio para luego recolocarte ya en tu posición definitiva. No pasar de un 0 a 100, de que de repente hayas estado entrenando y de repente pues juegues todo el partido. Eso no es lo ideal. Claro, claro. Ahí en ese sentido estuvo muy chulo el trabajo con María, porque ella tenía además muy claro, o sea, cuando vino aquí le hicimos la primera valoración y nos dijo, pues eso, el voleibol, además es la capitana, tal, o sea, que es que tenía más claro que el agua que iba a jugar en cuanto pudiera, y si pudiera ser antes, mejor. Pero que nos dijo, yo este año no voy a rematar, solo voy a defender. Entonces, claro, pues yo no le podía decir tampoco lo que hemos comentado antes, claro. Pero no es que no sabes si luego vas a rematar. O sea, yo sé que igual no vas a rematar muchas veces, pero como no te lo reentrene y luego remates por lo que sea... Que estés en punto, estás en el fragor del partido y es un instinto. Total. Es un instinto, ahí nos sale el instinto nuestro de defensa, del instinto animal, llamémoslo como queramos, pero cuando el corazón va a 200 y todo, es muy difícil, es muy difícil que tú hagas razonar a tu articulación de hasta aquí tienes que llegar. Yo creo que eso es imposible. Sí, no, tenemos que intentar darle toda la variabilidad al deportista de las situaciones posibles que se va a dar, aunque con ella pues entrenamos, pues yo qué sé, pues el 80% de su readaptación fue dirigida a las caídas. Eso es. O sea, y a ver si podemos poner en el vídeo cuando lo monte José, una foto de María que te mandé, que era por el suelo larga, que es lo que ella más miedo tenía cuando vino aquí, y ya pues los primeros ya está ahí. Que a mí me dio más miedo ver esa foto que a ella. ¿Qué otra? Total, eso es lo bonito de decir, hostia, cómo viene una persona con el miedo y que viene además de la camilla, porque había estado haciendo fisioterapia en otro centro y demás súper bien, y vino para darle un plus más a la readaptación, y cómo la fuimos convirtiendo a poco a que ella, libre de pensamientos, pum, se lanzara. Y quiero pensar que ahora que sigue bien y está contenta jugando, pero estuvo bien. Respecto a los plazos, el otro día además leí que Jude Bellingham creo que estaba operado del labrum también, pero le habían dado como 3 o 4 meses solo de recuperación. No sé, estas cosas del Real Madrid, ¿sabes? Claro, o sea, hasta qué punto... Tampoco, a ver, luego, claro, con estas lesiones deportivas de deportistas de élite famosos, las lesiones reales difícilmente... si te fijas, vamos, nunca las sabes. No sabes el grado de lesión, no sabes si es el labrum, no sabes. Sí, los informes médicos están claro, acortados. Hay un tema de confidencialidad sí. Y hay muchos millones en juego. Entonces, yo creo que todas esas cosas influyen sobremanera y no se puede... Es muy fácil opinar y decir, bueno, pues a mí me puede parecer una barbaridad, pero no sabemos realmente el tipo de lesión que tiene. Es una lesión del labrum superior, le han hecho una tenodesis del bíceps, que a veces las cosas se pueden, digamos, recuperar y readaptar más rápido que una lesión completa del labrum. Es verdad que para un fútbol igual el brazo no es tan importante, pero en un salto, en un córner, en una caída, por eso. Los futbolistas se caen. Entonces,
es igual de importante al final, aunque no lo parezca. Eso es lo que hablamos. Soy futbolista, no muevo el brazo, no me hace falta tanto la fuerza en el brazo ya, pero que es que luego te vas a caer de eso, saltar un córner y te vas a caer. Te vas a caer. En el caso, si has tenido experiencia sobre todo con deportistas de, no sé, de alto nivel o demandas, jugadores de balonmano y lanzamientos, se llega en la mayoría de casos a recuperar el 100%, o el deportista llega a recuperar el 100% de la confianza en el carga y disparo. Ese es, digamos que un grupo de patologías en el de los lanzadores que llamamos, que sobre todo tenemos lesiones de la parte del labrum. El labrum es como, digamos, imaginémonos, pues como lo que decías tú, como un menisco, como algo con forma de pera, pero completo. Y entonces ahí se lesiona la parte de arriba. Sí. En la parte de arriba del labrum, ahí va insertada la porción larga del bíceps. Entonces ahí se producen como unos desprendimientos, unos desgarros, lesiones tipo SLAP, que se llaman a veces. Sí. Y ya te digo que hay mucho debate en nuestro medio de qué es lo que tenemos que hacer, qué tipo de soluciones quirúrgicas. ¿Por qué? Pues porque esa porción de ahí, digamos que tenemos una capacidad de regeneración vascular menor que en otras áreas. Eso se traduce que cicatriza peor, para que nos entiendan la gente que lo vea. Si cicatriza peor, eso es que va a dar más guerra, nos puede dar la lata, y en deportistas lo que queremos es solucionarle el problema y que no le dé la lata. Entonces, bueno, pues según el margen de edad, y sí que entra el tema de edad biológica, 20, 30 años según las series, si hay que reparar, no hay que reparar, hay que fijar el bíceps en otra parte, lo que se llama tenodesis. Entonces, claro, decir al paciente que le tienes que cortar el bíceps para fijarlo en otro lado, te miran con los ojos así, porque dices, ¿este qué me está contando? Entonces eso lo tienes que explicar muy bien. Es para ahorrarte problemas después. Porque claro, te viene un paciente que se ha lesionado realizando un mecanismo, un movimiento que no es natural, no es fisiológico, pero porque, claro, vamos a partir ¿No es natural lanzar algo? De manera repetitiva igual no. Claro, esa es la cosa. Claro, de manera repetitiva igual no, pero claro, los deportes, sobre todo en Estados Unidos se ve mucho con el tema del béisbol. Claro, los lanzamientos, es un deporte muy frecuente. Entonces, esto de las lesiones de SLAP, de labrum, hay muchísimas publicaciones. Los cirujanos americanos con esto son más agresivos igual que nosotros, que ya lanzadores de 20 años les hacen ya la tenodesis. ¿Por regla general? Te diría que en muchas series ya te lo indican. En Europa... O sea, para ahorrarse el problema del SLAP. El problema, no me gusta decirlo así, sino es por ofrecerle la solución al paciente y a esa zona de lesión. Si el paciente va a seguir jugando... Por eso te digo que es un tema de debate. Se entiende que si yo te lo reparo, no te hago una... Te lo reparo, te lo vuelvo a coser. Hablamos del SLAP ahora mismo. Sí, del SLAP, por ejemplo, pues probablemente te vuelvas a lesionar. Ya. Por eso te digo que hay un debate. Otra cosa es que el paciente se lo haya hecho por un deporte que no sea profesional y que pretenda reubicar su actividad deportiva y diga, pues no voy a jugar más al pádel, pues no voy a nadar, no voy a hacer más lanzamientos, porque, bueno, pues entonces eso es para hablarlo. Pero sí que te digo que a partir de los 30 a 35, reparar un SLAP, yo creo que ya no se suele hacer, sino que optamos ya por las tenodesis. Cortar el bíceps y reubicarlo y... Pero ya porque influye el tema de la cicatrización, que aunque el paciente diga no voy a hacer más esto, probablemente eso no funcione. A ver, es que los tendones, yo y todos pues estamos ahí con los pacientes pues a vueltas y yo lo que les digo, fastidiar un tendón no cuesta mucho y desfastidiarlo cuesta bastante, pues por eso, porque tiene mala irrigación, porque... Totalmente. Entonces, pues bueno, repararlo pues no es fácil. Vale, una vez que tenemos al paciente ya operado, como reglas de oro que le dirías a un paciente al principio, sobre todo, estas 3 cosas son sagradas que cumplas para que todo vaya bien. ¿Respeta lo que te digo? Claro, el respeto a lo que te digo es, yo en las órdenes de tratamiento que llamamos, cuando tú le das el alta al paciente, le explicas a él y a los familiares, yo les digo, ¿ves lo que pones aquí en las órdenes de tratamiento? Pues todo lo que no pone aquí no lo puedes hacer. Entonces, sobre todo eso es un indicativo de las 2-3 primeras semanas, porque les digo, explico muy claramente lo que hemos hablado antes, de cuándo puedes quitarte el brazo del cabestrillo, cuándo empezamos a hacer un pasivo asistido suave, y fuera de ahí me gusta pues que sean obedientes pues por el bien de todos y evitar complicaciones. Claro. Esa digamos que es la regla principal del posoperatorio para mí. Y a partir de ahí, decir 3 cosas, es decir, luego la siguiente es
Cuando yo lo reviso, normalmente tengo una relación directa pues, con el equipo que lo va a rehabilitar. Y en este caso, pues como bien sabes, hablamos de los pacientes. Sí. Y digo, ahora yo te voy a seguir, pero ahora tú tienes que hacer caso a la persona que te va a hacer la fisioterapia ahora asistida. Pues esa es la regla número 2, que hacer caso al fisio. Sí. El fisio cuando tenemos una relación directa de lo que tenemos que trabajar. Y la tercera regla, la línea roja, es cuando ha acabado todo, cómo volver poco a poco, digamos, a hacer sus actividades, sean laborales o sean deportivas. Claro. Las dos son peligrosas en ese sentido. Entonces, digamos que ese posoperatorio, digamos, como tiene esas 3 etapas que son muy claras, Vale, pues marcado queda. Eso, como comentabas ahora, yo sé que tú con los fisios eres muy partidario de tener una buena comunicación, cosa que es de agradecer. Eso que consideras importante de parte de los fisios también, o esa relación trauma-fisios que tiene que existir, o... Pues trasladarnos los unos a los otros las dudas evolutivas que tengamos en la evolución de la lesión del paciente. Es decir, yo cuando vosotros lo veis más, una vez que yo lo opero, los que lo seguís realmente sois vosotros. Claro. Entonces, si veis algo que no cuadra, siempre comentarlo, pues porque entonces o yo anticipo lo que es la revisión del paciente, o podemos decir, bueno, sí, pues esto me cuadra, pues porque tenía esta lesión, tuvimos que poner un anclajito más, pues para dejarme a mí tranquilo también. Efectivamente, o sea, algo que nos tranquilice a todos, o que tú me digas algo ya, pues bueno, pues esto igual no me cuadra mucho, oye, que cítamelo, o ya lo cito yo. O con María, que pudo pasar, oye, me ha dicho que a ver si le podemos dar más caña, por así decirlo. ¿Crees que podemos meterle un poquito más? Y me vas a decir sí, no, lo que sea. Efectivamente, o decir, en este rango de movilidad sí, vamos a restringirlo más. Pues lo que hablábamos, ¿no? Pues por el tipo de reparación que hemos hecho, nos permite jugar un poquito más aquí, pero aquí tenemos que ser más conservadores. Entonces, a veces también el paciente necesita ver que avanza. Es normal, es normal. Entonces, tenemos que buscar ser empáticos con él, pero bueno, tampoco podemos lanzarnos ahí a lo loco, ¿no? A ver, yo sé que en parte también voy a pecar de sobreempatizar en el sentido de cuando me viene una cirugía, por ejemplo, Víctor, que lo tenemos ahora aquí. Y claro, como sé que está operado de lo mismo que yo, dije, este chaval, semana no sé cuál, está levantando hasta aquí. Y digo, yo creo que tenía que ir mejor. Y te comparas. Claro, y me comparo. Claro. Y me comparo. Y digo, hostia, y la escápula creo que se le balancea demasiado, yo creo que tal. Ostras, a mí. A ver, lo vas a ver esta semana, ya me dirás a ver cómo lo ves. Que va bien, que no es para tanto, que no sé cuánto. Yo, vale, ya está. El día siguiente, Víctor, a mover. Y ya, vamos, esta semana mucho mejor. Luego es que se quite el miedo del paciente. Luego lo que hablábamos, cuando estamos hablando de inestabilidades, no es lo mismo el paciente que operamos cuando lleva 2 episodios, no lleva tanto tiempo de evolución igual, que cuando es un paciente pues que igual nos viene con 5, 6 años de evolución, 2, 3 años, que ahí intervienen unos fenómenos, digamos, que de equilibradores musculares, cuando se produce una discinesia. Pues vosotros tenéis que trabajar un posoperatorio y tenéis que trabajar los vicios musculares que se han ido produciendo con anterioridad a esa cirugía. Entonces eso es más largo, porque el paciente realmente tenemos que readaptar y reeducar la movilidad de ese hombro, no es sencilla, no es nada sencilla. No, porque son unas adaptaciones que se han ido produciendo y que se quedan ahí como muy anquilosadas, y salir de eso complicado. Aparte ya de la mala cinética o cinemática que pueda tener ya de por sí esa persona, pues eso, que posturalmente sea de una manera, su trabajo sea muy rígido y que por genética sea no sé cómo. Pues es que, ¿cuántos años llevas siendo así? ¿40? Es que reeducarlo de 40 años, ojo, cuidado. Y luego, aparte, las compensaciones que hayas hecho para sobreproteger lo otro, pues más. Luego siempre si hay a veces algo muy básico, yo siempre, cuando tengo al paciente anestesiado antes de operarlo, no sé si lo habrá, bueno, sí, cuando se está en quirófano conmigo, ves que exploro una vez más el que voy a operar, pero exploro el sano también. Vale. Miro el rango de movilidad, si ese brazo es normal, es decir, no tiene una patología, el brazo sano, digamos, que me vas a operar. Miro el rango de movilidad
el rango de rotación, sobre la rotación externa, la flexión anterior y la separación. O sea, tienes que ver lo que es normal en ese paciente, porque a veces igual una flexión de 160 es normal en uno y de 180 es normal en otro. Una rotación externa, dices, tiene menos 20 de rotación externa. Para. Explorar el contrario. Es que este paciente es rígido de por sí. Pues no le vas a ganar una... Es imposible. Total. Claro, ¿me entiendes? Entonces, esa parte de sentido común la tenemos que adaptar mucho. Cuando decimos las necesidades del paciente, sí, pero la anatomía del paciente también. Sí, vale. Comprendido. Ya por ir acabando, un mensaje, un consejo que le puedas dar a un paciente que nos pueda estar oyendo, que pueda tener esa sintomatología o que sabe que tiene una lesión de inestabilidad o que se me sale, ¿cuál podría ser? Lo primero es estudiar bien la lesión que tiene. Es decir, si hay una sensación de las luxaciones francas, el paciente lo sabe o porque se autorreducen ellos el hombro, sí, o porque han ido a urgencias alguna vez a que se lo recoloquen, son los casos más frecuentes. Sí. Y luego están las subluxaciones, cuando notan que como que hay un vaivén dentro del hombro. No se llega a salir, ¿no? Entonces, eso digamos que pueden ser las tres, así de una manera muy grosera, explicarlo de una manera, lo que puede valorar un paciente en ese tipo de lesiones. Eso hay que estudiarlo bien, es decir, hay que ir a una consulta de un traumatólogo para pedir tanto un estudio radiológico para ver cómo están las estructuras óseas y luego pues pedir una prueba de imagen para hacer un estudio en profundidad tanto de las partes blandas como osteocartilaginosas, pedir una resonancia, una artrorresonancia, como decíamos al principio. Es decir, estudiarlo bien. El paciente normalmente muchas veces cuando no son lesiones claras, afortunadamente ahora ya hay una cultura sanitaria en ese sentido, el paciente va mucho al fisio. Sí. Entonces muchas veces lo remitís vosotros, claro, le indicáis, oye, esto te lo tienes que mirar porque ya en la primera sesión ya lo veis vosotros, sobre todo en inestabilidades, veis esa laxitud o veis esa aprensión. La aprensión es la sensación que tiene el paciente para que me lo vas a luxar, ¿no? Sí. Entonces eso es como un instinto de protección muy claro. Vale. Si quieres compartir algún caso de éxito que hayas tenido que te haya marcado o algún caso que hayas dicho estamos a punto de amputarle el brazo y al final se lo salvé. Hombre, digamos que con las inestabilidades afortunadamente se resuelve, sea con una técnica, sea con otra. Yo creo que en cirujanos del hombro los casos más dramáticos que podemos llegar a ver y a tener son con la parte, digamos, de las cirugías protésicas, ¿no? Son la parte más agradecida, la parte más compleja en digamos, la cirugía abierta con las prótesis. Pues bueno, casos sí que he tenido varios. Hombre, tuve una que sí que fue un caso pues ya de hace años, de una mujer que la atracaron en la calle, la empujaron, le hicieron una fractura luxación en el hombro. Entonces era una mujer, pues de lo que decimos para nosotros, joven, tenía 48, 49 años en ese momento, y la fractura era muy mala. Entonces la operaron en un centro, le hicieron una osteosíntesis, eso es una placa con tornillos, no había soporte óseo y en el primer control radiológico, pues bueno, eso no estaba correctamente. ¿No soldaba bien? No. Entonces en ese momento yo sí que estaba en la pública, pues tenía, ya sabes, monté la unidad esta que era de referencia, me derivaron el caso y entonces en ese momento eso era reconstruible, ni con injertos ni nada. Le pusimos una prótesis parcial y no sabemos si fue tras la primera luxación, las fracturas luxaciones, dijimos que puedes tener lesiones nerviosas, o tras la primera cirugía. No sabemos si hubo una lesión del nervio axilar, pero lo que sabemos es que había una abolición ya previa cuando yo la exploré antes de ponerle la prótesis. Se lo expliqué, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo responde. Se puso una prótesis parcial, te hablo de hace, no me acuerdo, 7, 8 años. La mujer le quitamos el dolor, pero la movilidad era muy limitada, una flexión muy limitada. Porque no tenía deltoides. Claro, el nervio axilar lo que nos da fundamentalmente en este caso es la posibilidad de que el deltoides no se eleve el brazo. En estos casos, ¿qué ocurre cuando tenemos eso? Pues que esa prótesis es algo inestable dentro y va produciendo fenómenos de desgaste. Se produjo un desgaste más dolor y esa prótesis había que recambiarla. Entonces ya con la paciente, pues lo que hablamos, desarrollas ya una relación más de empatía con estos pacientes más crónicos. Y dije, mira, habría que valorar hacer una transferencia nerviosa. En esos casos hay descritas transferencias
de la porción tricipital, del plexo braquial. Las recuperaciones son muy largas, hablamos igual de más de un año, Sí. inciertas muchas veces. Y en ese caso yo le expliqué a la paciente pues, que habría que derivarla a otro centro para hacer eso y luego reconvertir esa prótesis a otra. Pero la paciente tenía tanta fe en ese momento en mí que no quería que le tocara a otra persona. Entonces eso, bueno, es un orgullo para ti, pero marrón. generas un problema y una responsabilidad tremenda. Sí, sí. Coincidió que en ese momento me fui a un congreso en Estados Unidos de la Asociación Americana de Cirujanos de Hombro y publicaba un cirujano de la Clínica Mayo, que es un referente en cirugías de prótesis, una serie de 20 y pico casos, porque le derivan todos de casos de estos, de parálisis del nervio axilar, y en vez de hacer esto hacía una transferencia de la porción external del pectoral mayor para conseguir una flexión de 90 a 100 grados, parecía una cirugía de ciencia ficción. Y en ese momento pues coincidió, le expliqué esto a la paciente, le dije que buceé por todo, llamé a centros porque en ese momento... No lo había hecho nadie. Claro, y en Europa no teníamos ni casos registrados. Hostia. Y insistí a la mujer en que la operase. Y bueno, pues cogí parte de mi equipo, cogimos una pieza cadavérica, preparamos el caso, mimetizamos ese caso con esa técnica quirúrgica, los pasos anatómicos, cómo teníamos que llegar para hacer esa transferencia y luego hacer el recambio. Y así lo hicimos. Lo preparamos y una vez que lo hicimos eso con un donante, luego lo hicimos en esta paciente, claro, con su consentimiento, ya sabía pues que teníamos que hacerlo. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, a los 6-7 meses conseguí una flexión anterior de 110 grados, es decir, se consiguió. 110 grados, que aparentemente no es nada. Pero partiendo de cero... Eso es un mundo, eso es tener un brazo funcional. Sí, sí. Funcional, evidentemente, no para actividades laborales de mucho que impliquen la extremidad superior, pero eso implica que esa persona tenga una calidad de vida. Entonces te permite comer, incluso igual rascarte la cabeza, peinarte, lavarte la cara. Entonces hemos tenido, sobre todo, ya te digo, ese digamos que fue el caso más complejo, pues porque no había nada registrado y fue muy bien. Y esta paciente, pues bueno, yo sé que eso cuando tú a una paciente le quitas dolor y le das funcionalidad, eso es una satisfacción bilateral. Vamos, o sea, se acordará de ti para toda la vida, vaya. Eso espero. Sí, sí. Pues muy bien, si quieres nada, decirles un poco a la gente dónde si quieren te pueden encontrar, aunque en Zaragoza poco. Pues en Zaragoza pues ahora pues estamos sobre todo pues en Villavez Montecanal, ya sabes que también estoy en la parte de Levante trabajando, estoy en Castellón, en Vitas y ahora de momento bueno haremos algún cambio próximamente, pero en Zaragoza bueno seguimos con nuestra actividad y seguiremos. Muy bien. Y seguiremos ofreciendo el mejor servicio que podamos. Claro. Y colaborando pues con equipazos como el vuestro. Bueno, pues muchas gracias a mí por haber venido y compartir toda la sabiduría que tienes. Gracias, Alberto. Nada.